ejemplo, el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que lleva adelante el doctor Marcos Villasís. Él tiene alguna otra compromiso institucional, no pudo venir, así que me encargó que la presentación de esta conferencia, ¿no? La idea es que estos jueves, en esta hora, se dediquen para actividades más allá de las clases normales, en la perspectiva de ponerles a ustedes en contacto con profesionales que trabajan en el ámbito de la ingeniería civil, de la ingeniería ambiental, que nutren, digamos, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de lo que pasa en el mundo real de la 12 de octubre para allá. Porque muchas veces en la clase y en la vida académica normal nos concentramos a lo que vemos en nuestros trabajos, en nuestros deberes, en nuestros profesores, pero la idea es también recrear ese conocimiento de las aulas con las experiencias que algunas personas pueden brindarles a ustedes para contribuir a ser más integral y más vigente su información. Siéntense parados y sentados para que acá adelante, venga, porque de la lo van a ver. Bueno, en esta ocasión tengo yo el agrado de presentarles a Daniela Guevara. Ella se graduó en la carrera de Ingeniería Ambiental. Algunos que eran más chiquitos que conocen después de la graduación. 2022, pero no conozco a nadie. ¿No conoce a nadie? Nadie, ajá. Muy bueno. Ha pasado muchos años. ¿Hace cuánto graduó? Entonces, bueno, la Dani se graduó en el año 2022 y ella estuvo estudiando en Colorado State University su programa de maestría en el Departamento de Ciencias Atmosféricas y le hemos pedido que nos presente entonces los resultados de su investigación, que ya nos contará, además sirve de base para lo que está haciendo actualmente en la misma universidad, cursando sus estudios doctorales, ¿no? Aparte, digamos, de la presentación de su investigación, le hemos pedido que al inicio haga una primera exposición más vivencial de cuál ha sido su experiencia en conseguir una beca, decidir cómo irse a estudiar afuera, que les cuente un poco cómo es la vida de hacer estudios de posgrado en el exterior. Quizás algunos de ustedes tienen esto en carpeta y es bueno que de primera fuente conozcan cuáles son las expectativas, los desafíos, las dificultades, pero también las experiencias buenas que dan. Así es que también les va a contar que con Dani nos está haciendo la donación de unos equipos, es decir, mantiene una relación cercana con su alma mater, que es nuestra universidad, así que me parece que es también un buen ejemplo que ojalá todos podamos ser posibles de tener, ¿no? Vamos a grabar esta charla por si acaso. Vamos a hacer que la presentación de la Dani, no sé si la dividimos en estas dos partes o cómo lo tiene hecho. Sí, está más o menos estructurado 5 partes, son 2 horas, entonces podemos hacer preguntas al final. Ya las preguntas aquí, ¿no? Las preguntas les voy a pedir que levanten la mano, porque como están grabándose, le vamos a pedir a la Paula que nos ayude llevando el micrófono, este corbatero que tiene la Dani, para que quede registrado con un sonido adecuado. Esto se sube al canal de el canal de la FICA en YouTube. El canal de la FICA en YouTube, ¿no? ¿De acuerdo? Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, profe. Muchas gracias. Hola con todos. Mi nombre es Daniela Guevara. Me da mucho gusto verle al profesor Páez, al profesor Camposano ahorita que se acaba de unir. Es muy bonito regresar acá, realmente interesante tener esta sensación de volver a las aulas después de algunos años, pero espero realmente que esta charla les sirva. Me hubiese encantado que alguien me dijera todo lo que les voy a explicar ahorita cuando yo estaba a punto de graduarme para saber mis opciones. Así que cualquier cosita, les voy a dejar mi contacto al final, pueden realizarme preguntas y espero que igual puedan tomar notas de todo. La charla la vamos a dividir en estas 5 partes. Primero les voy a contar un poco sobre mi trayectoria, lo que hice aquí en Napoli, cómo llegué a Colorado State University. Les voy a hablar sobre algunas de las becas más competitivas y más comunes para el extranjero.
les voy a hablar sobre la carrera de Ciencias Atmosféricas. Yo no sabía que eso existía tampoco porque no la tenemos aquí en el país, pero es algo muy común a nivel mundial, es una carrera muy buena y que da muchas oportunidades de investigación. Y al final les voy a comentar un poco sobre estos sensores Purple Air que les traje aquí, que luego les paso, que el profe mencionó. La poli va a tener 4, espero que igual esto se pueda seguir incrementando. Y finalmente les voy a hablar un poco sobre mi investigación de maestría. Entonces comencemos con mi trayectoria. Yo me gradué de Ingeniería Ambiental en el 2022, realicé mi proyecto de titulación con el profesor Páez y con el profesor Camposano. Mi investigación fue de calidad del aire y meteorología en la ciudad de Quito. Creo que esta fue una buena oportunidad para mí para entrarme en la parte de programación, de análisis de datos, que tampoco sabía mucho. Después de esto, apliqué a la beca Fulbright el mismo año. Fue algo muchas cosas pasaron al mismo tiempo porque el proceso es largo y salí aceptada. Y después comencé mi programa de maestría en agosto del siguiente año, de Ciencias Atmosféricas. He tenido la oportunidad de participar en algunas campañas que son mis proyectos de investigación y también conferencias. Esta fue mi primera campaña para mi proyecto de maestría que se llama Salt Lake City Summer Ocean Study. Les voy a comentar igual un poco más. En mi departamento existen estas 2 grandes conferencias, AGU y AMS, donde he podido presentar mi póster, igual una charla sobre mi investigación. Este verano tuve la oportunidad de realizar mi segunda campaña de ciencias atmosféricas que se llama FROCE, donde realizamos básicamente lo mismo, y me gradué de mi maestría este octubre y como mi programa es en conjunto, comencé directamente el doctorado en octubre. Entonces ahorita estoy cursando mi doctorado. Bueno, todo lo que les he dicho, ya lo perdimos. Ahí está. Todo lo que les he dicho parece que realmente fue así, que las cosas se iban dando, pero yo lo describiría más así. Para llegar al punto en el que estoy ahorita, realmente fueron muchos retos que tuve que asimilar y lo que quiero que se lleven de aquí de mensaje es que hay muchas trabas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, que la universidad es difícil. Por ejemplo, yo cuando di mi prueba de CNSI para ingresar a la poli no ingresé directamente, tuve que repetirla. Me quedan algunos supletorios aquí en la universidad. Igual vengo de una familia muy sencilla, entonces he trabajado la mayor parte de mi vida. Cuando comencé a estudiar inglés eran largas jornadas hasta las 10 de la noche. Y todo eso me ha construido, creo yo, en la persona que soy. Entonces, mi mensaje es, el camino no es lineal, así que todas esas oportunidades y retos que ustedes ahorita están enfrentando les va a permitir conseguir poco a poco estas metas. Ahora les quiero comentar por qué me decidí estudiar para una beca en el extranjero, por qué busqué. Yo no tenía la posibilidad de financiarme mis estudios en el extranjero, entonces cuando yo me estaba graduando, yo tenía en mente que esa era la única forma de ir a estudiar afuera. ¿Por qué ciencias atmosféricas? Cuando realicé mi proyecto de titulación, igual en calidad del aire y meteorología, sabía que no era una de las ramas más fuertes de ingeniería ambiental. Como ustedes saben, existe residuos sólidos, también hidrología, que son las áreas donde la mayoría de personas va, pero yo lo vi como una oportunidad, sabiendo que no había tantos profesionales y sabiendo que se necesitaba aquí en el país la carrera de ingeniería ambiental, la carrera de ciencias atmosféricas y la investigación de calidad del aire, lo vi como una oportunidad. Entonces, para mí, principalmente de todas estas razones de por qué estudiar un posgrado, yo creo que fue superación profesional y personal y también la falta del financiamiento. Existen muchas razones por las que ustedes tal vez ahorita se están planteando estudiar un posgrado. Como les dije, superación profesional y personal, afrontar nuevos retos, salir de nuestra zona de confort. Definitivamente estudiar en el exterior es difícil, no les voy a mentir. Ir a un país donde tu idioma principal no es el español y tomar materias en ese idioma es mucho más retador. Tener nuevas habilidades y conocimientos, aprender un nuevo idioma también es algo muy bueno. Aprender a ser más independientes, resilientes, constantes, disciplinados. Encontrar también lo que te gusta y lo que no te gusta, puedes desaprender lo que has aprendido. Acceder a estudios que no encontrarás en tu país. La carrera de ciencias atmosféricas lamentablemente no hay aquí en el Ecuador, entonces también fue una oportunidad y sabía que tenía que salir si es que realmente quería cursar eso.
crear una red de contactos internacional, amplías tu networking un montón, conoces muchas personas, culturas, países. Aportar a la investigación en el Ecuador, de alguna forma, como el profesor Páez lo mencionó, la beca Fulbright te hace pensar en por qué quieres estudiar esto y cómo aportarías al Ecuador cuando regreses. Entonces, una de mis motivaciones fue saber que esto no existía en el país y que si yo regresara, esto podría mejorarse. Y bueno, volver con una perspectiva renovada. Entonces, tal vez alguna de estas razones resuena con ustedes y si se animan a estudiar una beca de posgrados, créanme que es difícil, pero realmente vale la pena. Entonces, les voy a comentar un poco de las becas más conocidas y también más competitivas que existen en el mundo. Si bien son las más competitivas, también significa que muchas personas aplican a estas, pero eso no significa que no les van a salir. Tengan en cuenta que la carrera de Ingeniería Ambiental de la Poli es muy bien valorada, es una de las mejores, la universidad es muy buena, está en un buen ranking, así que tienen ya de por sí un background que les va a servir mucho para aplicar a estas becas. La primera es becas Erasmus Mundus. Las ordené en orden de apertura de las convocatorias, entonces para que tengan una idea, esto es de este año, pero las fechas son generalmente lo mismo y se abre una vez al año todas estas convocatorias. La primera es la beca Erasmus Mundus. Esta es de Europa. ¿Qué es lo que hace? Es para becas solamente de maestría. Te permite escoger 3 universidades y 3 países diferentes, pero ellos ya tienen los programas seleccionados. Entonces, por ejemplo, este es uno de los que a mí más me llamó la atención cuando yo estaba en mi búsqueda de becas. Creo que va bastante alineado con la carrera de Ingeniería Ambiental. Es para observaciones de geociencias. Entonces, por ejemplo, las personas que les gusta ArcGIS, esta podría ser una muy buena opción para análisis de datos. Entonces, Erasmus Mundus, como ejemplo con este programa Copernicus, te asigna 3 universidades y 3 países diferentes. Entonces, si el programa dura 2 años, te vas a las 3 universidades en ese tiempo, aproximadamente 6 meses en cada universidad. Este es uno de los mejores programas, creo yo, que se alinea, pero también tienen muchas otras opciones referente a cambio climático, a la parte ambiental y creo que también en la parte de hidrología. Esta beca se abre aproximadamente entre noviembre de cada año y se cierra en febrero. El inicio de clases es en septiembre del mismo año, entonces no es mucho tiempo de espera. Las áreas de estudio son de ciencias y humanidades, así que tienen muchas opciones. Pero como les dije, ellos ya tienen programas establecidos, así que no es para la carrera que ustedes deseen específicamente, pero para los programas que ellos tienen que se pueden alinear a sus objetivos. La segunda es la de la Fundación Carolina, que igual abre pronto, abre el 12 de enero. El inicio de clases es igual el mismo año entre septiembre y octubre y las áreas de estudio son un poco más de ciencias sociales y humanidades. Entonces, por ejemplo, si es que alguien quisiera estudiar algo de cambio climático, algo más de política, esta podría ser una muy buena opción para ustedes. La tercera es la beca Fulbright Ecuador. Esta es la beca que yo obtuve. Igual va a abrir pronto. El año anterior cerraron la convocatoria, pero este año han retomado. Tienen programas de maestría y doctorado. Les voy a comentar un poco más a detalle sobre esta beca, pero generalmente la convocatoria abre en enero y cierra por marzo. El inicio de clases es un año después. Entonces, el proceso es realmente bastante largo, dura aproximadamente 2 años, pero es una muy buena beca. Las áreas de estudio igual son desde ciencias a humanidades. Ya vamos a ver un poco más de los requisitos. La cuarta son las becas Chevening, que estas son de Reino Unido solamente para maestrías. Abren aproximadamente en agosto del 2026 y las clases comienzan un año después. Entonces es igual un proceso de un año para que realicen todos los requisitos y puedan irse a las universidades. Tienen igual áreas de estudio desde ciencias hasta humanidades. Esta es la beca DAD Alemania. Esta es muy interesante porque no solo es para programas de posgrado como maestrías y doctorados, pero también para estancias cortas de investigación y estudios postdoctorales. Entonces, por ejemplo, si ustedes ahorita terminan su pregrado y quisieran realizar una estancia de investigación corta en algún instituto, podrían aplicar a esta beca e irse por un tiempo. Muchos de mis amigos han hecho eso y eso también les sirve para saber si realmente eso es lo que ustedes quieren hacer, si es que realmente les gusta. Pueden buscar laboratorios que existan en Alemania, referente a calidad del agua, del aire, del medio ambiente y podrían aplicar estas estancias cortas de investigación. Las becas abren más o menos entre julio y marzo. Es un periodo largo porque depende de cada programa y como les menciono son también estancias de investigación.
Entonces depende de cada programa. El inicio de clases es en septiembre y las áreas de estudio son ciencias e ingeniería. Estas son las becas de Corea del Sur. No estoy muy familiarizada, pero también quería hablarles un poco sobre opciones para Asia. Estas becas son para maestrías y doctorado. La apertura es en septiembre y se van igual un año después. Tienen también ciencias e ingeniería. Y una beca que no incluí, que también aplica para América Latina, por ejemplo, si ustedes quisieran ir a otros lugares como Chile, Argentina, son las becas de la OEA. Entonces, les sugiero que esas también las busquen. Creo que es una muy buena oportunidad y tienen para muchas universidades. Entonces, ¿cómo saber qué beca es la que más se adapta a ustedes? Primero, yo creo que depende qué programa quieren estudiar. Si ustedes tienen afinidad por el agua, por ejemplo, en la parte de ambiental o en la parte de aire, tienen que ver si es que estas becas tienen, los que tienen programas establecidos, si es que tienen algún programa que es afín a lo que ustedes quieren estudiar. La beca Fulbright es un poco más flexible, es dependiendo de tu área. Tú puedes ir a cualquier universidad para la carrera que tú desees. Entonces, dependiendo de eso, escoger el tipo de beca. Segundo, el financiamiento real y la duración. Consideren, lean todo lo que significa, todo lo que la beca les da de información. ¿Qué les va a cubrir? Matrícula, manutención, seguro, viajes y por cuánto tiempo. Muchas becas no cubren completamente el programa y luego vas a tener que buscar otra beca externa. Otras becas, en cambio, cubren realmente todo el tiempo. También hay muchas becas que tienen requisitos de regresar al país o regresar conocimientos de alguna forma. Eso es un requisito de Fulbright. Otras becas como Erasmus Mundus no piden ese requisito. Entonces, también dependiendo de eso, cuáles son sus objetivos a largo plazo. ¿Desean regresar al país? Si esa es una posibilidad para ustedes, pueden, de acuerdo a eso, escoger la beca. Tercero, la ciudad, clima y costo de vida. Creo que esto es bien importante porque no es lo mismo vivir en Florida, donde es húmedo y caliente todo el año, y en verano es muy, muy caliente y sofocante, a vivir en una ciudad donde el invierno es sumamente frío. Entonces, ¿qué les gusta a ustedes? Yo, por ejemplo, jamás podría vivir en Florida, no me veo ahí nunca, es como muy pegajoso, así que, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Dónde se podrían acomodar? El costo de vida, igual, hay universidades que son muy prestigiosas, las Ivy League, sin embargo, las ciudades también son muy costosas, entonces, dependiendo de lo que la beca les ofrezca y dependiendo también cuáles sean sus posibilidades, pueden escoger la ciudad y los programas. Número 4, las oportunidades profesionales y redes. Las becas les incluyen prácticas, conferencias, colaboración internacional, las conexiones. Si es que solamente significa darles el dinero y que ustedes vean cómo cumplen su programa, no vale tal vez la pena. Pero si la beca les está ofreciendo realizar networking con profesores, les permite realizar estas conferencias internacionales, eso les va a permitir crecer a ustedes mucho más. Número 5, el estilo de vida y el bienestar personal. Piensen también, si es que van a una ciudad muy grande, tal vez la seguridad, si es una prioridad para ustedes, va a ser más difícil sentirse seguro en una ciudad grande. Es caro vivir en las ciudades extranjeras, entonces, si es que tienen un buen sistema de transporte, definitivamente eso les va a servir mucho. Si es que necesitan comprarse un carro para movilizarse, eso también va a jugar muy en contra en cómo se desarrollan en sus actividades diarias. Los servicios de salud, la mayoría de becas generalmente viene con un seguro de salud, entonces eso también les da más flexibilidad. Y tienen que irse con un seguro de salud al extranjero porque de otra forma, cualquier accidente que pase, necesitan estar seguros de que pueden cubrirlo. Les voy a hablar un poco más específicamente de la beca Fulbright Ecuador, pero en general creo que esto se aplica para la mayoría de becas. Si bien las becas de posgrado nos dan esta parte de financiamiento, creo que tienen objetivos que son mucho más importantes, impulsan realmente proyectos de vida. Fulbright me ha permitido conocer muchísimas personas, culturas, aprender sobre muchos otros países y eso también te abre la mente, te permite ser más empático, te permite ser más flexible. Promover el emprendimiento mutuo, desarrollo académico, conferencias internacionales, programas preacadémicos para adaptarte a Estados Unidos, desarrollo personal y profesional, saber que tenía alguien con quien podía hablar de Fulbright 24/7 en caso de que suceda algo, saber que había alguien en mi universidad de Fulbright también me sirvió mucho. Y compartir la experiencia Fulbright al regresar, que es lo que yo estoy haciendo ahorita.
Entonces, como les menciono, si la beca solamente es para financiarles, yo creo que no vale realmente la pena, pero si la beca tiene objetivos claros, que es intercambio cultural, su crecimiento personal y profesional, piénsenle porque realmente va a ser una buena oportunidad. Entonces, a breves rasgos, si escanean ese QR, está toda la información de la página de Fulbright. Yo no soy parte de la Comisión Fulbright de Ecuador, así que toda esta información la obtuve de la página web. Y les voy a tratar de sintetizar. Este año la beca Fulbright abre el 19 de enero del 2026. En este tiempo, hasta que ellos anuncien los resultados, tienes que realizar tu aplicación. Entonces, la aplicación consiste en un documento en línea que tienes que llenar. Tienes que recopilar varios documentos, como son tu CV, tus notas académicas, tu título. Tienes que realizar algunos ensayos. Tienes que dar 2 exámenes que les voy a explicar más adelante. Y una vez que envías todo esto, ellos anuncian los resultados más o menos en mayo de cada año. Este proceso se repite todos los años. Luego pasan a la fase de entrevistas las personas preseleccionadas y se realiza la primera orientación a los becarios. Si es que ven, desde agosto de 2026 a 2027 es un año, es sumamente largo el proceso de aplicación porque no es solamente ser aceptado, sino volver a rendir todos los requisitos que ellos te piden. Entonces, una vez que nosotros fuimos aceptados, nosotros tuvimos que completar y pulir la aplicación. Nos contactaron directamente con personas de la comisión, quienes revisaron nuestros ensayos, nos ayudaron con las correcciones en inglés, a la traducción de los documentos oficiales. La mayoría de los documentos tuvo que ser apostillados, tuvimos que sacar igual documentos oficiales, en mi caso de aquí de la Poli, los exámenes oficiales igual. Aquí te dan la opción de realizar exámenes institucionales, que significa que son exámenes a un menor costo. Y si es que eres seleccionado, que es lo que yo les recomiendo hacer si están interesados en esta beca, y si es que eres seleccionado, la comisión Fulbright luego te paga los exámenes oficiales, que son más caros, más o menos unos 200 cada examen. Entonces, esta opción es muy buena porque te permite te permite mostrar que puedes dar los exámenes y los pasas, pero los oficiales, cuando los repitas, igual sabiendo el puntaje que cada universidad te pide, ellos te los van a pagar. Luego comienza la búsqueda de universidades. Fulbright te permite aplicar más o menos a 5 universidades. Entonces, en mi caso, yo dije, voy a estudiar ciencias atmosféricas. Solo es una carrera la que escoges. Cuando realizas tus ensayos, explicas el por qué. Y esta carrera, en base a esta carrera, buscas las universidades. Entonces, 5 diferentes universidades solo para esta carrera. Y te contactas con profesores, porque como les voy a mostrar más adelante, Fulbright no te cubre el tuition, que es la colegiatura, que es lo más caro. Una vez que tengas toda esta información y todo esto haya sido aprobado por la comisión, envías las aplicaciones a las universidades y se comienza clases generalmente un año después. Entonces, brevemente, ¿cómo saber si es que eres elegible? Primero tienes que ser ecuatoriano, tienes que no haber vivido en Estados Unidos por más de 9 meses. El compromiso, como les dije, algunas becas tienen unos requisitos. El compromiso de Fulbright es que tienes que regresar al país 2 años calendario, solamente estar aquí, sin siquiera estar vinculado con una universidad o con el IES, solamente estar aquí en tiempo. Pero obviamente lo ideal es que aportes al país todo lo que has aprendido. Tu nivel de inglés tiene que ser avanzado B2, más o menos. Les voy a explicar un poco más de los exámenes. El título universitario, que equivale a una licenciatura en ingeniería, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Entonces, si quieres estudiar un doctorado, ellos tienen para maestría y doctorado. Si quieres estudiar un doctorado, tienes que tener un título de maestría. En el caso de que estés próximo a graduarte, como les mencioné al inicio, yo el mismo año que me gradué, que fue en el 2022, apliqué a la beca Fulbright. No me graduaba todavía, no tenía mi título, entonces eso también fue un reto para mí porque te dan la posibilidad de que apliques a la beca si es que estás próxima a graduarte, pero si es que tienes tu título hasta el 1 de agosto del 2026. Y fue un trámite para mí realmente realizar ese proceso porque la Poli me pausaba mucho y yo obtuve mi título como el 30 de julio, entonces logré aplicar con las justas. Pero también es una posibilidad, así que si están próximos a graduarse, no significa que tienen que esperar un año. Está bien esperar un año si quieren igual preparar todos los documentos y tener una aplicación más fuerte, pero si es que ya están con la mayoría de cosas, pueden aplicar ese año. Y lamentablemente esta beca no acepta títulos de formación de tecnólogos, pero hay muchos programas para la parte de ingeniería. ¿Qué documentos necesitas?
Perdón, algo que no mencioné aquí, si es que ven no tienen un requisito específico de notas, cuando yo estuve sí tenían un requisito de notas, sin embargo, si Fulbright no te pide, las universidades te van a pedir. Entonces, más o menos es 8/10 lo que les pide. Pero eso no es lo único que valoran. Hay muchas otras cosas que también tienen peso en su perfil. La documentación. ¿Qué documentos te pide Fulbright? Básicamente tu información, cédula o pasaporte, la copia certificada de todos tus títulos académicos o una carta que explique que estás próximo a graduarte, el certificado original de notas, eso igual tiene que ser emitido por la Poli, certificado de ranking de tu carrera, en qué puesto te graduaste de tu carrera, de tu cohort, emitido por la universidad, cartas de recomendación que pueden ser, por ejemplo, profesores. A mí me ayudó el profesor Páez, la profesora Minaya, el profesor Camposano con mis cartas. Puede ser profesores o también puede ser de empresas, si es que ustedes han realizado investigación, de algún proyecto de investigación, algún otro profesor con el que hayan trabajado. Esta es una de las partes más importantes porque hablan sobre ustedes, cómo ustedes se desenvuelven en diferentes escenarios, cómo trabajan en equipo, todo eso. El currículum vitae, que estoy segura que la mayoría de ustedes tienen, entonces asegúrense de irlo actualizando, de creando una copia en inglés. Y los ensayos, que es la parte más importante. Es aquí donde las personas de Fulbright van a decidir, ¿eres realmente un buen candidato o no? Ya les voy a explicar un poco más. La aplicación la realizan en línea, entonces estos son algunos tips que la comisión sugiere. Prepararse para los exámenes, como les mencioné, tienen la parte de los exámenes estandarizados. Recopilar todos estos documentos, entonces si su plan es aplicar un año después de graduarse, tienen todo ese tiempo, ya tienen la información, pueden ir recopilando todos estos documentos. Mantenerse en contacto con sus potenciales recomendantes, las personas que les van a dar su carta de recomendación, porque si son aceptados, esas personas van a tener que repetir la carta en inglés también. También es importante, creo yo, para estar seguros de qué quieren estudiar y a qué universidades quieren ir, ver experiencias de otros becarios actuales o alumni. Eso fue lo que yo hice. Yo no sabía de la carrera de Ciencias Atmosféricas hasta que me entré a la página web, vi qué han hecho las personas que han estudiado Ingeniería Ambiental. Muchas personas estudiaron Hidrología, otras se fueron por maestrías de residuos sólidos, por la parte de Ingeniería Ambiental, que también existe la maestría, y una persona había estudiado Ciencias Atmosféricas. Entonces, sentía que ese perfil se alineaba bastante con lo que yo estaba haciendo en mi proyecto de titulación, y eso fue, creo que, para mí la inspiración y el por qué decidí estudiar esta carrera. Esto me parece igual muy relevante. Como les dije, las notas no es lo único que pesa, pero participar en actividades que demuestren su compromiso social y con el Ecuador es muy importante. Yo creo que mi perfil fue muy bueno cuando realicé la aplicación porque había participado en muchísimos voluntariados, en Techo, en IAS, en una fundación que es de niños desprotegidos. Esa era la parte social. Había creado algunos clubs aquí también en la facultad, el Club de Sostenibilidad. Me había involucrado con el Consejo de Participación, de Vinculación y Tecnología de la EPN. Entonces, todas esas actividades que ustedes puedan hacer extracurriculares les van a servir mucho para su perfil, porque no solo es las notas, no solo es el ámbito académico, también es qué hacen ustedes fuera. Si ustedes practican algún deporte y son muy disciplinados en eso, también pueden colocarlo. Y Fulbright, como dato extra, cuando abren la convocatoria, tienen siempre charlas y explican todo esto en diferentes sesiones. Los exámenes es uno de los requisitos, son 2 exámenes. El TOEFL es el examen de inglés y el GRE es el examen que es más para medir tus conocimientos, se podría decir, teóricos. Es similar a un examen de la CENESID, cuando se tenía la parte abstracta, verbal y numérica. En el GRE tienes la parte abstracta, numérica y de ensayos. Yo creo que es muy difícil. A mí ese examen me costó mucho. Saqué los puntajes mínimos, pero cumplía lo que ellos me pedían. Sin embargo, algunas universidades, cuando realizan las aplicaciones a las universidades, no te piden el examen GRE, pero la comisión Fulbright sí. Entonces tienes que cumplirlo para Fulbright, pero cuando realizas la aplicación a las universidades, ellos simplemente no lo toman en cuenta. Entonces, si sacan un puntaje mínimo, igual van a tener una aplicación muy fuerte. Entonces, aquí mi recomendación es aprovechen lo que la Poli les ofrece. Tienen el Instituto SEC y es gratuito para ustedes, y sé que también tienen un curso de TOEFL, creo, al final. Entonces, aprovechen eso, sáquenle jugo lo que más puedan a todos los niveles
inscríbanse a cursos aparte si pueden del TOEFL o de inglés. Para mí, yo pasé creo que toda mi vida en diferentes cursos de inglés y nunca pude realmente como reforzar la parte de hablar en inglés, pero la Comisión Fulbright de Ecuador también tiene un curso de inglés y fue ahí cuando yo realmente aprendí y le perdí el miedo a hablar y a escribir. Entonces, si están interesados, igual pueden buscar en la Comisión Fulbright, pero aprovechen también lo que tienen aquí en la Poli. Y como les mencioné en la aplicación, esto es un requisito, pero si en la primera parte, cuando realizan la aplicación, pueden dar los exámenes estandarizados con un menor costo y si son aceptados, luego Fulbright les paga. Y este examen que se menciona aquí, IELTS, es igual de inglés, pero generalmente eso es un requisito para Europa. Yo creo que la parte más importante de los exámenes es saber cómo funcionan, porque aquí juega el tiempo un papel muy importante, entonces tienes que saber el formato del examen, tienes que saber qué es lo que tienes que responder en cada sección. Ellos tienen plantillas, por ejemplo, para la parte de ensayos, para la parte del speaking, entonces si sabes cómo funciona el examen, puedes sacar una buena nota. Si es que solamente vas a dar el examen con un buen nivel de inglés, a veces no es suficiente. Y los ensayos, que es la parte más importante, el primero es un personal statement. Aquí es básicamente su oportunidad para mostrar ustedes quiénes son, nada de lo académico, solamente su historia. Ustedes pueden contar sobre sus antecedentes familiares, sobre las oportunidades que han tenido o que no han tenido, cómo esto ha influenciado en la persona que son ahorita, cuáles son sus intereses, habilidades especiales, si realizan voluntariados, si tienen algún grupo de música, cómo esto está alineado a sus metas de vida y les ha convertido en la persona que son ahorita. El segundo es un Study Objectives, que aquí sí se centra básicamente en la parte académica. Entonces expliquen, ¿por qué quiero estudiar este programa? Esta es la carrera que yo decidí, cuáles son mis metas a corto o largo plazo y cómo voy a contribuir aprendiendo esto al Ecuador en un futuro. Y bueno, sí, definitivamente la beca Fulbright ayuda mucho en la parte de financiamiento. Como yo les mencioné, yo no podía irme sin una beca y eso era lo único que yo tenía en mi mente. Necesito una beca para poder ir a estudiar al exterior. Beca Fulbright cubre muchas cosas, sin embargo, la colegiatura no es cubierta. Fulbright cubre los gastos de manutención, materiales de estudios, pasajes de ida y regreso, un estipendio para la instalación del primer mes, programa preacadémico y seminarios de realce profesional para algunos de los becarios, seguro médico y costos administrativos. Sin embargo, la colegiatura no es cubierta. Entonces es ahí cuando ellos realizan todo este proceso de aplicación para potenciar tu perfil. Entonces cuando tú realizas las aplicaciones directamente a las 5 universidades que ellos te dan chance, la idea es que te contactes con profesores y que veas qué te ofrece la universidad. Algunas universidades pueden darte una beca completa simplemente porque tu perfil es muy bueno. Otras universidades también te dan assistantships. Por ejemplo, en mi caso, en mi programa, todos los estudiantes se contactan directamente con un profesor e ingresan directamente con ese profesor y un proyecto asignado. Entonces, yo ingresé en mi programa como asistente de investigación. Ellos cubrían a todos los estudiantes la colegiatura y nos daban un estipendio por trabajar como asistentes de investigación. Y ese proyecto es mi proyecto de titulación. Entonces, depende de la universidad, depende del programa. Algunos pueden darte beca completa y no necesitas nada extra. Pero Fulbright, la idea es que te mejora tu perfil, te potencia y con eso la universidad va a darte estas diferentes formas de financiamiento. Ahora vamos a hablar un poco de la carrera de Ciencias Atmosféricas. Como les mencioné, esta carrera no hay en el país. Sé que hay una maestría en la universidad, creo que particular de Loja, referente a meteorología. Nosotros tenemos 2 materias en ingeniería ambiental, la materia de climatología y meteorología. Sin embargo, como sí, ciencias atmosféricas implica muchas cosas. Entonces, quisiera comentarles un poco de las áreas de investigación que esta carrera ofrece. La primera es química atmosférica. Esta es mi área de investigación. Diferentes profesores para cada área de investigación. Química atmosférica, ellos lo que se encargan es de gases, del hielo, de las nubes. Son proyectos muy grandes, patrocinados por entidades como la NASA, National Science Foundation, NCAR, NOAA, que son proyectos de millones de dólares. Es realmente una carrera muy fuerte afuera del país, tanto en Europa como en Estados Unidos. También existen muchos proyectos en química atmosférica que involucran la calidad del aire y también la salud de las personas.
Otra área de investigación es clima y dinámica atmósfera-océano. Aquí hay muchos proyectos, por ejemplo, de meteorología tropical. En la parte del Caribe, muchos estudiantes estudian esta carrera específicamente para trabajar en proyectos de huracanes. Eso es algo muy común, de los rayos, de los océanos, ciclones, de saber qué sucede en el ojo del huracán. Es algo muy interesante. La mayoría de las otras áreas de investigación que les voy a contar trabajan con modelos matemáticos y datos satelitales. Otra es meteorología de mesoscala, entonces esas grandes tormentas que suceden en otros países, aquí se ve una nube gigante, ellos las analizan con equipos, también con datos satelitales, analizan las precipitaciones, el hielo, todo lo que sucede y cómo esto también puede crear súper tormentas severas de huracanes, de tornados y cómo esto también afecta el clima y la parte urbana. Otra parte es más de machine learning, de asimilación de datos. Entonces, no necesariamente es trabajo en campo. Hay bastantes personas que solamente trabajan en la computadora. Otra parte es también una parte más social. Entonces, como les dije, mi objetivo aquí es que sepan que hay más opciones cuando terminan la carrera. Por ejemplo, muchas personas se inclinan por la parte social, por la parte de educación. Igual tienen el perfil de ingenieros ambientales y pueden trabajar en proyectos, por ejemplo, donde participan personas de grupos vulnerables y se ve cómo la calidad del aire les está afectando. Otra parte es de ciclos biogeoquímicos globales y ecosistemas, entonces bastante modelación igual y ver qué sucede como por ejemplo cuando cambia la temperatura, cuando cambian las corrientes del niño, de la niña, cómo afecta todo esto. De seguro han escuchado del modelo WRF, aquí con el profesor Camposano, muchas personas trabajan igual con ese modelo. Existen muchas universidades a nivel global para estudiar ciencias atmosféricas. Aquí les coloqué algunas de las que a mí más me llaman la atención cuando yo hice mi investigación. Yo estoy ahorita en Colorado State University, creo que es uno de los mejores programas a nivel mundial. Otra es de la Universidad de Washington. Penn State, hay una persona igual de Ecuador que estudió aquí ingeniería química, entonces igual como referente, no necesariamente tienes que estudiar ingeniería ambiental para estudiar ciencias atmosféricas. Muchas personas tienen background de sistemas, de física, de química pura, porque ciencias atmosféricas es muy amplia. Una persona de la Poli se graduó aquí de ingeniería química, igual aplicó la beca Fulbright y se fue a Penn State University, es María del Carmen Cazorla, y ella ahorita abrió su centro de investigaciones de ciencias atmosféricas en la San Francisco y en Galápagos. Entonces, como lo ven, es una muy buena oportunidad porque aquí en el país no hay, entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar. Otra es en la Universidad de Illinois y esta es de la Universidad de Boulder, que tiene un programa también junto con parte de la investigación del océano. Hay otras universidades igual en América Latina, por ejemplo la MMC, esa es la maestría en meteorología y climatología en la Universidad de Chile. La del fondo, esta es de la Universidad de Buenos Aires, igual una persona que se graduó aquí de ingeniero ambiental, Luis Muñoz, él está ahorita cursando su doctorado en la UBA. Y una que a mí me agrada mucho, que es la Universidad de Reading, esa es en Europa, creo que tiene igual uno de los mejores programas. Entonces, hay muchísimas oportunidades, estas son solo algunas universidades, pero hay más de 50 o 100 universidades, estoy segura. ¿Y qué hacer igual una vez cuando uno se gradúa? Creo que todavía tenemos, por lo menos aquí en el Ecuador, ese chip de que si te gradúas, realizas tu doctorado, vas a ser profesor. No necesariamente, eso igual yo lo aprendí afuera. Estas son algunas de las organizaciones más fuertes de ciencias atmosféricas que existen en el exterior. NOAA, NASA, el National Weather Service, NCAR, todas estas están en Estados Unidos, igual el National Science Foundation, que financian en estos proyectos gigantes que les estoy explicando, que dan la investigación a los estudiantes de posgrado. Copernicus, que es de datos satelitales, que está en Europa también. Entonces hay muchas oportunidades para trabajar en industria. Estas son bien grandes, pero eso no significa que no sean alcanzables. Y como les mencioné, nosotros tenemos ese chip de si estudiamos un doctorado, tu única opción es ser profesor. Yo he aprendido que ese realmente no es el escenario. Entonces, como ejemplo, si
Decides estudiar tu máster más o menos 2 a 3 años y luego puedes cursar tu doctorado, puedes hacer un postdoctorado, luego puedes llegar a ser Research Associate y profesor, que es generalmente la línea que muchas personas toman. Ser un profesor en esta área es muy bueno, pero también hay otras opciones. Si decides estudiar tu maestría y ya no quieres estudiar más, está bien, puedes trabajar en industria, puedes trabajar en forecast, puedes trabajar en institutos de investigación, lo mismo si es que culminas tu doctorado y quieres pasarte directamente a la industria. Si es que terminas tu postdoctorado, también existe otra opción que es Research Scientist. Hay personas que no quieren dedicarse específicamente a la educación con alumnos, pero sin embargo siguen participando en proyectos científicos. Entonces, en una misma universidad trabajan solamente en proyectos, sin dar clases ni nada, que son los Research Scientists 1, 2 y 3. Y aquí también puedes linkearte a industrias y institutos de investigación. Entonces, quiero hablarles un poco más sobre la parte de química atmosférica, que es el área de investigación que yo estoy realizando. Tenemos diferentes áreas que realizamos en química atmosférica, no es solo el laboratorio. Hay estas campañas gigantes donde ellos tienen estos aviones con instrumentos que les voy a comentar más adelante. Son trabajos de campo, tienen laboratorio, tienen bastante modelación, ocupan el GeoSchem, que es algo muy similar al WRF-Chem, para realizar las simulaciones de material particulado 2.5, de ozono, de todos los contaminantes del aire, también datos satelitales, y también tienen una parte que vincula la salud de las personas, entonces bastantes proyectos sociales. Les quiero comentar algunos de los proyectos de compañeros de mi grupo de investigación, personas que han estado en mi facultad. El primero es Delina Lowe, ella es mi compañera de oficina. Ella lo que ocupa son estos canisters, que son unas estructuras metálicas grandes que básicamente guarda aire dentro en esta bolita y las colocan en las estaciones de meteorología. Estos canisters miden diferentes compuestos orgánicos volátiles y contaminantes tóxicos. Entonces, este proyecto está enfocado en saber cómo es la contaminación de Colorado, porque hay muchas refinerías y también industrias de petróleo. Entonces, los colocan estos en lugares estratégicos y con esto ella pudo hacer su proyecto de maestría. El segundo es una campaña que se llama Transam, donde miden amonia y NH3. Julieta participó en una de estas campañas. Ella fue la persona que yo encontré como modelo y por quien decidí estudiar ciencias atmosféricas. Ella es ecuatoriana, estudió igual ingeniería ambiental en la San Francisco, hizo su maestría y doctorado en mi mismo programa con la misma profesora y ahorita está haciendo su postdoctorado en la Universidad de Minnesota y ahorita incluso fue escogida como PI, ¿cuál sería la traducción? Como PI en uno de los proyectos de la NASA, sería PI Junior, como investigador junior de uno de los proyectos de la NASA que es millones de dólares, donde van a hacer algo muy similar a este proyecto que les voy a comentar, con 2 aviones y van a volar a diferentes lugares de Estados Unidos para medir emisiones de agricultura y ganadería. Es un logro muy, muy grande. En este proyecto Transam específicamente, Julieta estuvo a cargo de este instrumento que se llama TILDAS. Este instrumento mide amonio y NH3 y volaron alrededor de Colorado, del Front Range, para saber las emisiones de las granjas de animales, porque el popó de los animales emite bastante metano. Entonces, ese fue su proyecto de doctorado. Otro proyecto en base a la química atmosférica, Haihu, ella realiza más modelación, entonces trabajo de escritorio, no necesariamente trabajo en campo, donde ocupa el GeoSchem para simulación de material particulado 2.5. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve el GeoSchem para el ozono. Este modelo, por ejemplo, puede ser ocupado para analizar diferentes incendios forestales. Y otro proyecto es de Olivia Soblan, igual es de mi grupo de investigación, donde ella ocupó estos purpulers que les trajimos aquí un hito. Estos van a ser donados a la poli, entonces pueden ir pasando, profe, para que les vean. Estos purpulers son sensores de bajos costo que miden material particulado 2.5, material particulado 10 y material particulado 1. Lo bueno de estos sensores de bajo costo, que les voy a comentar más adelante, es que te permite... Les voy a comentar más adelante estos sensores de bajo costos, pero este proyecto básicamente fue involucrando estudiantes de pregrado. Entonces ellos se volvían líderes de sus comunidades y se colocaban estos sensores en diferentes lugares. Así ellos entendían más sobre la calidad del aire de las zonas donde vivían.
Entonces vamos a hablar un poco más de estos sensores Purple Air, material particulado 2.5. ¿Por qué estudiamos la calidad del aire? ¿Por qué existen estos proyectos de los que les comenté? Específicamente este con los sensores. El material particulado 2.5 son partículas extremadamente pequeñas, entonces si es que ven la imagen inferior derecha, pueden ver que ese es un cabello humano. El material particulado 2.5 micras es diminutivo y eso tiene un gran efecto en nuestra salud, de cómo entra en nuestro sistema respiratorio, cómo causa afecciones respiratorias, especialmente para las personas más sensibles. Entonces, primero es tener datos, analizar lo que está en nuestro entorno y con esto también saber que cumplimos o no cumplimos con la norma de calidad del aire. Este sensor Purple Air es un sensor de bajo costo, entonces en comparación con otras tecnologías que existen en las estaciones de monitoreo es bastante rentable, más o menos unos $200, $300 aproximadamente. Mide material particulado 1, 2.5 y 10 y también tiene otros sensores para presión, temperatura y humedad. Los sensores a bajo costo tienen bastantes beneficios. Como les dije, el costo es significativamente menor en comparación a las estaciones. También se pueden desplegar en mayor cantidad, entonces en ese mapa se pueden ver los dos puntos grandes son estaciones de monitoreo y los otros puntos chiquitos en la derecha son estos sensores Purple Air. Entonces, con mayor facilidad y menor cantidad de personas y menor financiamiento se puede desplegar en puntos estratégicos donde se sabe que existe una fuente de contaminación. Como darles de referencia, esta información de los Purple Air, si ustedes van a la página web, es disponible. Entonces, estos son todos los Purple Airs que hay en Estados Unidos. Son demasiados. Y si vamos a Ecuador, existen 4. Entonces, yo no trabajo directamente con los Purple Airs, pero vi una oportunidad sabiendo que mi profesora trabaja con estos dispositivos y por eso realizó la donación. Porque de alguna forma el material particulado 2.5 aquí en Quito es muy alto, entonces si no tenemos la información realmente no podemos saber qué está sucediendo y con eso tomar medidas. Así que espero que estos sensores realmente cumplan su objetivo y podamos tener más información aquí. Tenemos unos cuantos en Ecuador, en Quito y creo que en el Oriente ese posiblemente ya no funciona porque si lo ven el valor es muy alto. ¿Cómo se interpreta la información de estos sensores Purple Air? Funciona mucho como el índice de calidad del aire que la Secretaría del Ambiente maneja. Tienen colores para diferentes niveles de calidad del aire. Cómo esto afecta a los diferentes tipos de personas y los efectos. Tienen un rango de 0 a 500 para cada una de estas partes. Y estos sensores también hay para interiores y exteriores. El que está pasando es un sensor para exterior. El de interior tiene una forma diferente. Y si ustedes están interesados y van a la página de Purple Air, pueden ver que estos circulitos representan un sensor. La diferencia con los de interiores es que tiene el borde marcado de negro. ¿Por qué existen estos sensores de calidad del aire para interiores? Porque también existe, así como existen muchas fuentes de contaminación en los exteriores, como los incendios forestales, el tráfico, la quema de diferentes partes de la agricultura, todas esas fuentes de contaminación exterior también ingresan al interior. Y esto hace que las personas que pasan bastante tiempo en los interiores también estén expuestas a estas concentraciones. Aquí les voy a mostrar un video, veamos si funciona. Okay. Esto es uno de los proyectos que se realizó con los Purple Airs, donde específicamente el 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, ocupan muchos juegos artificiales. Entonces los juegos artificiales crean material particulado y se puede ver cómo va cambiando durante el día, cómo las concentraciones van cambiando de verde a rojo conforme va avanzando el día y cómo las concentraciones el siguiente día, después del 4 de julio, iban aumentando. Es muy interesante porque eso sucede igual aquí en Ecuador. El 31 de diciembre es uno de los días más contaminados en el país por el uso de los fuegos artificiales. Veámosle cómo cambia. Otro proyecto también ha servido para ver los incendios forestales. Entonces aquí se puede ver una de las plumas, como el humo de uno de los incendios más grandes en California en otoño del 2018 se puede ver esta pluma muy, muy grande. Entonces, con los sensores de Purple Air, ellos pudieron ver cómo estas concentraciones cambiaban de verde a rojo y las concentraciones de material particulado incrementaban significativamente. Y esta información fue complementaria para ocuparla en otra plataforma. Entonces, en esta página AirNow, esas sombras que ustedes ven
es el humo, básicamente la pluma de los incendios forestales. Y con eso, ocupando extra esta información, se pudo ver cómo las concentraciones y cómo las plumas juntas se veía en qué partes eran las más contaminadas. Y este también me parece muy interesante como ejemplo. Aquí se ocupó los Purple Airs antes y después de la pandemia. Entonces se encontró cómo las concentraciones de afuera, con los sensores de afuera, iban disminuyendo porque las personas ya no se movilizaban, las personas estaban básicamente en el hogar, existían muchas restricciones. Entonces la contaminación de afuera disminuyó, el aire era más limpio, pero dentro de los hogares, por el contrario, aumentó. Entonces, con los sensores que eran de interiores, se vio que las concentraciones de material particulado 2.5 incrementaba, porque las actividades dentro de los hogares aumentaban. Por ejemplo, algunas actividades como cocina, cuando ocupas los productos de limpieza, los productos de higiene personal, todo eso contribuye a que estas concentraciones aumenten. Entonces, las personas realmente, no es que el aire estaba más limpio afuera, pero toda esa contaminación la estábamos creando adentro. Y finalmente les quiero conversar sobre mi proyecto de maestría, que es parte de una campaña de ciencias atmosféricas enfocada en el ozono. La campaña es en ozono, pero yo me enfoqué específicamente en los óxidos de nitrógeno, que son los NOx, que les voy a comentar. Entonces, ¿por qué tuvimos como motivación el ozono? El ozono es muy alto en muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo las ciudades grandes durante el verano, porque necesitas como una fórmula secreta que sucede solamente en verano cuando tienes altas temperaturas. El ozono de por sí, junto con el dióxido de nitrógeno, son contaminantes criterio que tienen muchas afecciones para la salud, para el ambiente, para el cambio climático. Aquí se puede ver cómo la contaminación afecta a los pulmones y dificulta la respiración. Ambos son contaminantes criterios regulados en Estados Unidos. Y algo interesante, uno de los estudios que se muestra en este mapa, es que el dióxido de nitrógeno también es bastante desproporcional en el país. Por ejemplo, en esta región que se hace zoom, que es Denver, Colorado, se ve que existen mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno en lugares donde existen comunidades minoritarias. ¿A qué me refiero? Personas hispanohablantes, personas de color, personas de Asia, personas que no son necesariamente americanas. Y esto significa que estas personas están viviendo cerca de los lugares donde existen más fuentes fijas de contaminación, como por ejemplo carreteras, refinerías, y ellos viven ahí porque es mucho más barato. Entonces es muy interesante saber que esto está sucediendo y que realmente no es justo. Entonces estas campañas se realizan también en las zonas más desproporcionales en el país. Esta fue una foto que tomé cuando estuvimos en el laboratorio móvil que les voy a comentar. Y es interesante, aquí dice school, entonces estábamos junto a una escuela y esta era una refinería inmensa de Chevron donde se veía la pluma. Entonces las personas están expuestas a estos contaminantes directamente. Entonces, como les mencionaba, nuestra motivación de por sí para estas campañas es el ozono, porque el ozono es muy alto en verano. ¿Qué necesitamos para que el ozono surja? Necesitamos compuestos orgánicos volátiles que, por ejemplo, vienen de las ciudades, como les dije, de las industrias de gas, de petróleo. También tenemos el metano que viene de los rellenos sanitarios, las emisiones biogénicas de los árboles. Todas estas emisiones crean diferentes compuestos de VOCs y hay una parte que crea compuestos de óxidos, de monóxidos de nitrógeno, como por ejemplo las emisiones directas de los vehículos, igual industrias, refinerías. Estos dos son los ingredientes principales y esto junto con altas temperaturas crea el ozono. Entonces, el ozono de por sí es un contaminante criterio, muchas afecciones a la salud, al medio ambiente. Por eso, estas campañas tienen como motivación estudiar el ozono, pero también sus precursores. Porque si no entendemos cómo estamos creando esto y dónde son las fuentes más fuertes, no podemos realmente entender cómo el ozono se está formando. Para darles un poco de información, mi campaña se basó específicamente en Utah, en Salt Lake City. Estos son algunos de los porcentajes que representan las emisiones de NOx en la ciudad. La mayoría son emisiones móviles, como por ejemplo los automóviles. Tienen igual un porcentaje grande para industrias y fuentes fijas como igual de combustión, como industrias y refinerías. También hay una parte biogénica, como son los rayos, también incendios forestales. Todo esto contribuye a las emisiones de NOx. Entonces, el ozono fue la motivación, pero mi investigación se basó específicamente en el NOx, que es lo que vamos a ver a continuación.
Aquí podemos ver cómo las concentraciones de ozono han disminuido en Estados Unidos significativamente. Sin embargo, este proceso es como que ha parado, ya no ha disminuido tan significativamente. Entonces están como que al borde del límite de calidad del aire, que es a 70 partes por billón. Sin embargo, este límite debería realmente reducirse. El área donde nosotros realizamos la campaña fue específicamente aquí, que es Salt Lake City, que es la parte del Wasatch Front, y aquí Estados Unidos clasifica estas áreas de ozono por diferentes categorías. Ellos son considerados una parte sensible, es decir, que no cumple con los requisitos de calidad del aire. Mi investigación fue específicamente en Salt Lake City, como les mencioné. Aquí se puede ver la parte que es el non-antimony area, que es la parte que no cumple con los estándares de ozono. Es una parte muy grande, una parte muy poblada. Y realmente lo que sucede no son solamente las emisiones, la topografía en la ciudad también juega un papel muy importante, que también es lo que sucede aquí en Quito. Ellos tienen una parte de montañas que está encapsulando todo este aire, todas las emisiones. Tienen el Gran Lago, que está en la parte izquierda, que esto está creando diferentes circulaciones de viento para los contaminantes. Entonces todo se está quedando ahí mismo y no existe una circulación en el exterior. Los incendios forestales, que a veces llegan desde otras ciudades o que son producidos ahí mismo, incrementan el ozono y el material particulado. Todo esto está influenciando de por sí la calidad del aire en Salt Lake City. Entonces es un problema muy grave, hay muchas cosas que entender, muchas cosas que tomar en cuenta. No es solamente medir, sino también ver la parte meteorológica. Veamos en qué tiempo estamos. Ok. Como les mencionaba, ellos tienen el Gran Lago en la parte izquierda, y esto es muy importante porque crea estas recirculaciones en la ciudad. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que estas rosas de los vientos nos están mostrando cómo es la circulación. Lo que sucede es que en las mañanas el aire está viniendo de esta forma y de ahí en las tardes existe un cambio del viento. Entonces, de lo que tenemos las montañas en la parte este, el cambio del viento está regresando todos los contaminantes, y por eso la polución de Salt Lake City es muy alta, porque todos los contaminantes se quedan atrapados en la ciudad por esta circulación que sucede por el Gran Lago. Entonces, entender todos estos fenómenos meteorológicos de topografía también es muy importante. Ahora sí, la campaña que realizamos fue Salt Lake City Summer Ozone Study, donde ocupamos este laboratorio móvil. Este laboratorio móvil es de la Universidad de Wyoming, y en este laboratorio pusimos 5 diferentes instrumentos que les voy a mostrar igual dentro, y cada instrumento medía cosas diferentes. Entonces aquí les voy a mostrar un mapa con las diferentes rutas que realizamos con el laboratorio móvil. Esta es la ciudad de Salt Lake City, entonces tenemos diferentes rutas de colores. Nosotros planeamos todos los drives dependiendo de nuestros objetivos. Entonces, por ejemplo, este tomate que realizamos aquí se llamaba The Lake Breeze Route, que era específicamente para entender esta brisa del lago que se estaba creando y cómo esto está afectando a las concentraciones. Entonces nosotros realizamos drives en la mañana, en la tarde, y cuando realizábamos esta ruta la repetíamos en la mañana y en la tarde, porque sabíamos que el viento estaba cambiando, así que podíamos ver cómo era la polución en la mañana y cómo era la polución en la tarde. La ruta morada, esa era para medir específicamente las refinerías. Entonces la persona que estaba a cargo de un instrumento que se llama PTR estaba específicamente interesada en esa, porque veía todas las 9 refinerías en la parte norte de Salt Lake City y podía ver cómo estas concentraciones de VOC se incrementaban significativamente. Teníamos esta ruta celeste para medir específicamente un relleno sanitario que teníamos al sur. Lo hacíamos a las 5 de la mañana, nos despertábamos a las 3 para poder bajar allá y regresar solo para ver ese relleno sanitario. Teníamos, aquí no se ve mucho, pero es una roja, que es una ruta pequeña. En esta parte existen muchas refinerías y también manufactureras. Esta ruta realizamos específicamente en barrios disproporcionales, bastantes comunidades hispanohablantes que vivían cerca de carreteras o de refinerías. Entonces esto nos dio mucha información también para saber cómo esta contaminación era desproporcional en toda la ciudad. Realizamos en total 24 drives y estuvimos 10 veces, 10 periodos específicamente, parqueados en la Universidad de Utah, en la parte este. Entonces también teníamos información toda la noche. La buseta jamás se desconectó, todos los instrumentos tomaron datos por todo un mes durante agosto del 2024.
Aquí podemos ver una foto de cómo es dentro del laboratorio móvil. Yo no sabía que estas campañas existían, pero es realmente sorprendente ver cómo ellos miden los contaminantes del aire y cómo puedes movilizar este laboratorio móvil a través de la ciudad e ir midiendo. Entonces, en comparación a una estación meteorológica que la tenemos fija, los laboratorios móviles te dan esa flexibilidad de ir a lugares donde no existe información y poder medir diferentes contaminantes. Entonces, como referencia, este es un solo instrumento. Imagínense, es extremadamente grande, se llama PTR. Este mide los compuestos orgánicos volátiles. Este estuvo a cargo de una estudiante de la Universidad de Montana. Aquí estaba el mío, perdón, aquí es una cajita chiquita que ya les voy a mostrar, que mide los óxidos de nitrógeno. También había muchos otros instrumentos. Por ejemplo, el que yo estaba a cargo, que se llama el CAPS, que mide NOx, NO y NO2. El PTR, que está aquí. Tenían uno pequeño para el ozono, que era de una persona de la NASA. Tenían una ERIS para el metano, etano. El MIRO, que tenía muchas especies. Sin embargo, por ejemplo, ustedes se preguntan, ¿por qué si este instrumento mide NO y NO2, para qué necesito otro? Este instrumento era mucho mejor, su precisión era más fuerte, así que las mediciones que estábamos teniendo eran muy buenas. Hemos comparado ambos y definitivamente este tenía menor ruido, teníamos más precisión y estábamos más seguros de lo que estábamos midiendo. Teníamos un picarro que era de la Universidad de Wyoming, que medía CO2, CO, vapor de agua, y también teníamos información meteorológica. Entonces, ambos van de la mano, la calidad del aire y la información meteorológica, así como la topografía, porque lo que está sucediendo en la calidad del aire también depende muchas veces de cómo está la temperatura, las precipitaciones, cómo está la topografía del lugar. Entonces, esa información también teníamos en la buceta. Otra cosa que nosotros realizábamos, cómo nosotros planeábamos los drives. Siempre había una persona que se enfocaba específicamente en el pronóstico. Entonces, un día antes de ir a manejar, nos reuníamos todo el equipo y estas personas nos decían las condiciones meteorológicas para el siguiente día. Dependiendo de eso, decidíamos, ¿vamos a manejar o no vamos a manejar? El viento tiene un cambio, entonces tal vez realicemos esta ruta de Lake Breeze. Dependiendo cómo estaban las lluvias, comenzábamos a las 7 de la mañana o solo hacíamos un drive en la tarde. Entonces, esa información también nos permitía planificar a nosotros y tomar decisiones. Y también la Universidad de Utah realizaba los lanzamientos de las radiosondas, estos globos gigantes para tener información del perfil vertical y también saber qué sucede en la atmósfera. Esta es una vista de la parte trasera de la buceta. Entonces, como les mencioné, mi instrumento es una caja chiquita. Este es el instrumento del que yo estaba a cargo, que se llama CAPS NOx NO2. Es muy chiquito, realmente muy fácil de usar, pero es muy costoso, entonces también es ahí el por qué entra que es tan pequeño y fue seleccionado para la campaña. Entonces, como para explicarles un poco, es muy común que se ocupe generalmente un monitor que se llama CAPS NO2 en las estaciones meteorológicas, pero este instrumento es nuevo, creado por la compañía de Aerodyne, incluso tenía el número de serie atrás y nosotros éramos los primeros usuarios, pero realmente fue muy bueno. Entonces, en teoría, lo que sucede es que dentro tenemos dos celdas de medición, una para NOx y otra para NO2. Estas celdas tienen una parte de láseres al inicio y al final de cada celda y también tienen unos espejos. Entonces, cuando el aire está ingresando, este tiene un tubito, cuando el aire está ingresando, estos dos diferentes celdas a diferentes ondas de medida 405 y 450 están midiendo estos componentes de NO2 directamente y de ahí el de NOx que se realiza una conversión ocupando también el ozono que está en el aire. Y también tenemos un reactor de ozono que está, ¿dónde está? Aquí, un reactor de ozono que realiza esta conversión para obtener una medida de NOx. Este instrumento también nos da una medida de NO, que es básicamente la diferencia de NOx y NO2. Fue muy fácil de usar, pero también era la clave de entender cómo funciona, qué es lo que está sucediendo dentro, la química de la parte de adentro, y con eso aplicarle y poder entender lo que estábamos midiendo. Entonces, a breves rasgos, el instrumento generalmente mide concentraciones en ppb.
Este es el rango de las concentraciones. Y esto es lo que nosotros medimos durante la campaña. Salt Lake City es muy contaminada realmente, entonces el rango, como ven aquí, pasaba más de los 2000, casi duplicaba lo que el instrumento medía. Tal vez ahí el instrumento no actúe de forma lineal, así que esas concentraciones cuando eran mayores a 1000 las eliminábamos. El instrumento también es muy rápido, lo cual es diferente a otros instrumentos. Tiene mediciones cada segundo, entonces cada segundo te está dando un dato para las 3 medidas. Otros instrumentos a veces tienen mediciones cada 5 segundos. Eso también era un plus muy grande para nosotros. Nosotros también ocupamos información de estaciones meteorológicas. Salt Lake City tiene más de 8 estaciones meteorológicas. Aquí podemos ver donde parqueamos la buseta, que era en la Universidad de Utah, junto a una estación meteorológica, también como para corroborar y confirmar lo que estábamos midiendo. Aquí podemos ver los puntos rojos, las diferentes estaciones meteorológicas, también algunas de las fuentes de emisión. Como les dije, tenemos los rellenos sanitarios, también había muchas power plants, que eso también crea emisiones de NOx, tenemos las refinerías. Entonces, junto con toda esta información, yo realicé mi investigación. Les voy a mostrar brevemente, no voy a entrar muy a detalle, los métodos que yo ocupé para procesar los datos y algunos de los resultados que obtuvimos. Entonces, algo muy importante que nosotros realizamos como procesamiento de datos es primero poder quitar el humo de los incendios forestales, porque el humo de los incendios forestales cambia las concentraciones de ozono y de los diferentes contaminantes. Así que para eso tenemos que saber qué días tuvimos humo y qué días no. Para eso ocupamos la información de los sitios de monitoreo. Este es, por ejemplo, un instrumento que está en los sitios de monitoreo, que mide material particulado 2.5, posiblemente tenemos igual aquí en Quito. Junto con esto ocupé datos, se podría decir satelitales, de algo que se llama HMS, que es Hazard Mapping System, lo cual nos da estas plumas de los incendios forestales. Entonces es muy interesante porque aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son los incendios forestales que teníamos específicamente para este día de agosto. Este programa clasifica el smog de los incendios forestales desde liviano hasta muy pesado. Entonces, nuestra área de estudio era aquí en Salt Lake City y con esto pudimos clasificar cada día como que tenía una influencia por smog o como que no tenía una influencia por smog. Y mi objetivo era analizar solamente los días que no tenía influencia por smog. Entonces, con eso creé este gráfico, donde podemos ver que combinamos las dos metodologías. El material particulado 2.5 de las 10 estaciones que seleccionamos, junto con estas regiones verdes y amarillas que venía del HMS. Entonces, con esto pudimos clasificar qué día es o no impactado por el humo. Los puntitos negros son los días impactados por el humo. Entonces, yo solamente ocupé los datos que eran libres de humo, para así asegurarme que las concentraciones no iban a ser muy altas solamente por el humo, sino porque realmente eso es lo que estaba sucediendo en la ciudad. Algo que también nosotros tuvimos que lidiar muchas veces, porque mi profesora no había trabajado con estas campañas de laboratorios móviles, era con el tráfico. Cuando estuvimos manejando, pasamos en tráfico muchas veces, entonces a veces lo que los instrumentos estaban midiendo no era realmente lo que estaba sucediendo en el ambiente, sino solamente lo que estaba frente de nosotros, como ese exhaust de los carros directamente, ese smog directamente que nos estaba dando a nosotros, pero no era la imagen regional. Así que tuvimos que filtrar esas emisiones directas de los vehículos. Para eso apliqué muchísimos métodos y bueno, en conclusión, nos quedamos con 2. Vamos a conversar de esos, pero esta es una idea de, por ejemplo, cómo se vio un drive. A veces los drives duraban más o menos entre 4 a 5 horas. Entonces, cuando íbamos manejando con la buseta, como les dije, planificábamos un día antes qué ruta íbamos a hacer. Este día decidimos hacer la ruta de Lake Breeze, porque sabíamos que iba a haber el cambio de horario. Lo repetimos en la mañana y en la tarde. Entonces, una vez que realizamos la ruta, pueden ver aquí las concentraciones de NOx específicamente. Aquí hay un poco de concentraciones más altas porque había más carreteras. También se puede ver aquí en esta parte junto a las interestatales, las carreteras grandes, cómo las concentraciones cambiaban. Aquí podemos ver la serie de tiempo de las dos series de ozono y de NOx y cómo estos picos grandes
estas emisiones grandes posiblemente representaban, las medíamos cuando estábamos estancados en el tráfico. Entonces teníamos que asegurarnos que esas emisiones realmente era lo que sucedía en la ciudad. Y algo muy interesante es que aquí el NOx también estaba disminuyendo el ozono. Si se dan cuenta, estos picos incrementan cuando el ozono disminuye significativamente. También por eso Quito no tiene un problema significativo de ozono, porque las emisiones de los carros, del tráfico, son muy, muy altas. Entonces está disminuyendo significativamente estas concentraciones de ozono. Entonces, como les mencioné, tuvimos que filtrar esas emisiones directas de los vehículos cuando estábamos estancados en el tráfico. Para eso apliqué un método que se llama CBAR, que es básicamente tomar como esta parte de la serie donde representa lo que realmente tenemos en la ciudad y quitar la parte de las emisiones directas. Apliqué dos métodos. Este es un poco más drástico, diría yo, porque si ven, quita la mayoría de la serie. Vamos a ver el siguiente. En este es la misma serie, el mismo drive, solamente un tiempo un poco más sintetizado. Se puede ver cómo las plumas, solamente se está tomando las plumas, más no todo lo que sucedía. Entonces apliqué los dos métodos, ambos fueron para diferentes objetivos. Este método el método anterior ocupé más como, es un poco más conservador, entonces lo ocupé para comparar con los datos de las estaciones meteorológicas. Y este método lo ocupé para analizar realmente estas plumas de los vehículos, porque eso también nos da mucha información. Entonces, este método básicamente consiste en aislar estas plumas, estas concentraciones muy grandes de óxidos de nitrógeno, cuando vemos un incremento de 20 partes por millón sobre segundo, cuando la concentración retorna a 20 partes por billón. Y con todo esto, de los 24 drives que hicimos, conseguimos 878 plumas. Entonces, mi primer objetivo fue analizar directamente estas plumas. Entonces, imagínense, cuando estábamos en el tráfico, estábamos teniendo doble información, lo que estaba sucediendo en el ambiente, en la ciudad, y también lo que los carros nos estaban dando directamente. Podíamos analizar si es que era de diésel, de gasolina, qué tipos de... Nos da información de qué tipos de tecnologías se están ocupando para controlar los carros y estas emisiones vehiculares. Entonces, ocupando ese método, analicé primero esas emisiones directas de los vehículos. ¿Por qué es importante hacer esto? Para eso calculé un radio que es NO2, NOx. ¿Por qué es importante? Porque nos da información sobre las fuentes de contaminación que tenemos en la ciudad, sobre el parque vehicular, si es que existen más motores a gasolina, a diésel, si es que existen más contaminantes, criterios del aire, cómo las personas están expuestas a estos contaminantes. Entonces, con todas esas plumas que nosotros calculamos, lo que hicimos fue aplicar un método de oxidante total para analizar este radio de NO2 con NOx que estábamos obteniendo. Y con eso, para darles brevemente, en comparación con otras ciudades, podemos ver que esos valores eran muy altos en Salt Lake City en comparación con otros lugares. Entonces, con este método, aquí se puede ver la pluma específicamente que está en el cuadrado rojo, las concentraciones de NO, NO2 y ozono. Calculábamos algo que se llama OX, juntos con la suma del ozono y el NO2, y realizábamos una regresión lineal. Y la pendiente de esta regresión era considerada como el radio. Con esta información de todas las plumas, calculamos este histograma para poder compararlo con otras ciudades y pudimos ver que esto nos estaba mostrando que la mayoría de emisiones eran realmente frescas, bajos niveles de NO2, NOx, pero sin embargo este nivel, que es el promedio, era muy alto. Aquí está ordenado en comparación con otras ciudades a nivel global. Salt Lake City es muy alta la contaminación que tiene en comparación con otras ciudades de Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Puede deberse también al día en que nosotros manejamos, tal vez medimos solamente bastantes carros de diésel. Puede deberse a que también el parque automotor de Salt Lake City, la mayoría son diésel o no tienen diferentes tecnologías para el control de emisiones correctas. Hay otras ciudades que incluso son más grandes como Los Ángeles, sin embargo el valor es mucho menor, pero su sistema para el control de emisiones es mucho más actualizado y por eso pueden disminuir las emisiones de los automóviles que generan muchas de estas emisiones. Y también la metodología que ocuparon, si ven, los años son bastante diferentes. Esta campaña la volví a hacer con el equipo este verano en Denver.
en la parte de Colorado, así que este valor también se va a actualizar, pero como darles de referencia, Salt Lake City, la mayor parte pasamos en tráfico, pasamos estancados junto a otros carros y era muy contaminado porque hay muchas fuentes de emisión. Otras ciudades tienen valores mucho más grandes porque son ciudades más industrializadas y urbanizadas como China, Corea del Sur. Este es interesante porque es igual de Estados Unidos, pero es un estudio bastante antiguo. Y acá tenemos otro de Las Vegas que en cambio se contradice significativamente, así que estos hay que revisarles. Pero en comparación con otras ciudades a nivel global, Salt Lake City es una ciudad muy contaminada. Ese fue mi primer objetivo de la investigación. Entonces, en comparación con otras ciudades, como les mencioné, este radio de NO2, NOx, que fue lo primero que calculamos, nos decía que las concentraciones de Salt Lake City eran muy altas. La segunda es ver esta variabilidad espacio-temporal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la ciudad? Y también cómo esto está cambiando durante el tiempo, durante el verano. Entonces, como referencia, tenemos Salt Lake City. Nosotros queríamos saber dónde teníamos las concentraciones más altas y las concentraciones más bajas. Cómo esto cambiaba en la mañana y en la tarde. Entonces, para esto lo que hice fue construir unos mapas regionales. Aquí podemos ver todos los drives que realizamos, los 24 drives que realizamos para las concentraciones de NOx. También podemos ver algunas de las estaciones meteorológicas fijas. Luego de esto lo dividí en unas grids a 10 por 10 para ser más específica a las partes que íbamos a analizar. Y luego calculé un promedio para cada una de estas grids. Entonces, esto me daba mucha información de esta parte que tiene la interstate es más contaminada que esta parte que está más afuera. Y con estos valores pude encontrar las 5 regiones menores y las 5 regiones mayores. Entonces, esto nos daba bastante información de qué estaba sucediendo en la ciudad. Ya les voy a mostrar la comparación y dónde teníamos los valores más altos, dónde teníamos los valores más bajos y qué necesitábamos también implementar. Otra parte que realicé para solventar esta pregunta fue estos diurnal profiles, que son los perfiles de cómo las concentraciones cambian durante el día. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver para una estación específicamente cómo las concentraciones de NO, NO2 y NOx cambiaban durante el día. Podemos ver estos picos grandes que suceden generalmente cuando es hora pico de tráfico. Entonces, las estaciones meteorológicas están captando esta información. Tenemos un pico aquí y también un pico como en la tarde, que es lo mismo que sucede aquí en Quito, cuando tenemos horas pico de tráfico, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Así que construir estos perfiles de las emisiones durante el día también dio mucha información. Ahora sí, para solventar la pregunta de dónde tenemos las regiones más altas, las concentraciones más altas de contaminación más bajas, ocupé estas dos técnicas. La primera es lo que les mencioné, los mapas regionales. Entonces, aquí podemos ver los mapas regionales solamente cuando condujimos en la mañana. Tenemos la mayoría de los drives en la parte sur. Y con esto comparé también con estos diurnal profiles. Entonces, para dos estaciones específicas, Knee Road, que está junto a una interestatal, muchas carreteras, de por sí se esperan concentraciones muy altas, y Harriman, que está en la parte sur, donde realmente no existe mucho movimiento de personas, muchas personas no viven ahí. Se puede ver cómo las dos partes, estos dos métodos, tienen concordancia. Podemos ver aquí, como les mencioné, las horas pico de tráfico en la mañana y en la tarde, y cómo las concentraciones aquí realmente en esta parte son las más altas. Podemos ver en la parte de Harriman, la estación que está más al sur, una parte más periferial, existen menores concentraciones, porque no existe mucho movimiento, no existen muchas personas que manejan. Y los mapas regionales también nos muestran con estas casillas azul y tomates dónde tenemos las concentraciones más altas. Entonces, lo que les mencioné, las partes tomates muestran las cinco casillas más altas. Entonces, en la parte este de Salt Lake City están las concentraciones más altas y en la parte oeste de Salt Lake City están las concentraciones más bajas. ¿A qué se debe esto? A las fuentes que tenemos en cada sección. Como les mencioné, hay muchas power plants aquí, tenemos las interstates, las carreteras, bastantes refinerías, si recuerdan en el mapa inicial, muchas fuentes que están contribuyendo a que esta parte de la ciudad sea muy, muy grande.
Y esta parte está seleccionada en un círculo porque era interesante saber que teníamos estas dos estaciones meteorológicas aquí, sin embargo, las concentraciones más altas estaban aquí donde no teníamos información. Entonces, incrementar datos fijos de una estación meteorológica aquí, por ejemplo, esto se recomendó al gobierno de Salt Lake City, no al gobierno, sino a la parte de investigación de calidad del aire de Salt Lake City, que se incrementen ahí las observaciones fijas con una estación meteorológica, porque se está perdiendo mucha información. Entonces, imagínense realizar este tipo de mapa para Quito, sería muy interesante porque si bien tenemos gran parte de la ciudad con tráfico, existen unas zonas como los valles, donde estas concentraciones disminuyen significativamente y donde estas concentraciones aumentan también muy grande. Esto, lo que les mostré antes, era para la parte de la mañana, ahora vamos a ver para la parte de la tarde. Entonces, cómo estas concentraciones cambiaban también fue muy interesante observar. Nuevamente vemos el mapa regional y como podemos ver, los cuadritos azules y tomates cambian, ya no tenemos necesariamente solo en el este y en el oeste, ahora las concentraciones están en el sur y también en el norte. Las concentraciones han cambiado, esta contaminación que teníamos antes aquí se ha movido para la parte sur de la ciudad. ¿Y por qué está sucediendo esto? Ahí nos dimos cuenta que la meteorología también juega una parte fundamental. Entonces comenzamos a analizar todos los vientos, la dirección, la velocidad de los vientos para todos estos drives que realizamos aquí y vimos cómo esta brisa del lago que se está creando realmente está influenciando las concentraciones. Entonces, lo que les mencioné, tenemos en la mañana estos vientos que están viniendo desde el norte, oeste, y esto está trayendo todos los contaminantes a la parte central. Y en la tarde tienen este cambio de viento, entonces de la parte sureste está cambiando y se está concentrando. Por eso la contaminación cambia, y eso también puede suceder aquí. Dependiendo de los vientos, dependiendo de la topografía que tenemos en la ciudad, puede cambiar las concentraciones de los contaminantes. No se queda estancada, sino que se dispersa también en la ciudad. Con esto se respondió la segunda pregunta sobre la variabilidad de este contaminante en la ciudad. Y finalmente, algo que nosotros vimos fue queríamos saber cuál era la diferencia de este contaminante NOx entre días laborables, es decir, de lunes a viernes, y fines de semana. Porque existen muchas ciudades que muestran que la contaminación generalmente disminuye significativamente durante los fines de semana. Entonces, para darles una breve introducción, Salt Lake City era muy interesante porque, por ejemplo, estas dos fotos fueron tomadas en la misma semana. Esta la tomé en la Universidad de Utah un día jueves, que es básicamente entre semana, muy contaminado, entonces podían ver esta nube gris de polución. Y esta fue el día domingo, de la misma semana, exactamente. Yo pensaba que la contaminación se iba a quedar así, pero apenas llega sábado y domingo, las personas realmente descansan, las personas no conducen, no existe mucho movimiento afuera, así que las concentraciones de NOx disminuyen significativamente. Y en Salt Lake City también juega un papel muy importante la cultura, porque existe una comunidad mormón muy alta y las personas de esta religión realmente descansan, solamente van a la iglesia durante sábado y domingo, así que no existe mucho movimiento de conducción, los carros disminuyen significativamente. Entonces, para analizar este factor, creamos estos box plots que de seguro igual los han visto, seleccionando solamente los miércoles, que representaba como un día típico entre semana, y los domingos, que representaba un día tradicional de descanso. Entonces, aquí les estoy mostrando algunos de los box plots para algunas de las estaciones que ocupamos, y pueden ver que esta contaminación disminuía significativamente para todas las estaciones durante el fin de semana, que es durante nuestros domingos. Y como darles de referencia, este fenómeno también se ha visto en otras ciudades, entonces este es el caso de Salt Lake City. Podemos ver cómo la contaminación disminuye los sábados. Generalmente esto es en áreas urbanas, no en áreas rurales. Aquí, como darles de ejemplo, qué es lo que sucede en Denver, Colorado. También existe un cambio de la contaminación de un día entre semana, un día entre fin de semana. Y en California, que es igual a la parte de Los Ángeles, se ve esta disminución. Pero la parte de Salt Lake City tenía un cambio mucho más drástico. Entonces, si bien Salt Lake City es una ciudad muy contaminada durante el fin de semana, es también una ciudad muy, muy limpia durante los
entre semana es una ciudad muy limpia durante los fines de semana, lo cual también juega un papel muy importante para la salud de las personas. Entonces, nuevamente construimos estos mapas regionales ocupando la información de los fines de semana, de los días entre semana y de los fines de semana. Podemos ver aquí para todos los drives que realizamos entre los días entre semana, como la mayor parte de la polución seguía estando en el este, la menor en el oeste, y como esta parte en los fines de semana cambiaba igual. Se mantenía, pero disminuía significativamente las concentraciones. Esto pudimos corroborar igual con los box plots. Entonces, como les mencioné, aquí tenemos para estas dos estaciones específicas, Harriman y Rose Park, y se puede ver cuál es el cambio muy drástico. En esta parte donde existe más tráfico, existe una disminución que es bastante significativa porque las personas no manejan, y en esa parte, que es un poco más fuera de la ciudad, existe una disminución, pero no es tan grande como la parte donde existe la mayor parte del tráfico. Entonces, con eso se resolvió la tercera pregunta, pudimos entender cuál era el cambio de estas concentraciones entre días laborables y fines de semana, y eso. Entonces, esta fue mi investigación de maestría. El equipo que conformó la campaña de Salt Lake City Summer Ozone Study era de muchas universidades. Fue un proyecto muy, muy grande. Estoy segura que es de millones de dólares. Hubo personas de Universidad de Wyoming, de la Universidad de Utah, de NASA, de la Universidad de Montana, Colorado State University. Esta es mi advisor, Emily Fisher. Y estas son las organizaciones que financiaron este proyecto. Esto es muy común allá y realmente me gustaría que esto en algún futuro sea una realidad para el Ecuador y tener estas campañas de mediciones atmosféricas. Y bueno, tenemos una segunda parte de este proyecto donde vamos a tener este avión que es el Wyoming King Air. Vamos a volar este verano con los mismos instrumentos alrededor de la ciudad. La diferencia entre manejar la buseta y tener el avión es que el avión te da mucha más información, tienes más libertad para ir a diferentes lugares, tienes información de cómo están todos los contaminantes dentro del aire, y con eso puedes darte más flexibilidad para tener más información. Esperamos que suceda porque igual ha sido un poco aplazado por los cortes de presupuesto en Estados Unidos, pero hasta ahorita todo va marchando bien y vamos a tener esta parte. Y bueno, como les mencioné, espero que esta charla haya sido de utilidad de alguna forma, si bien para que se animen a estudiar una beca para que se animen a estudiar ciencias atmosféricas o decidan optar por una beca en el extranjero, sepan que tienen opciones, que no solamente son las líneas de hidrología y de residuos sólidos, la línea de calidad del aire es muy fuerte afuera y eso es algo que se debe mejorar aquí. Y si tienen preguntas, con todo el gusto puedo ayudar. Les juro que me hubiese encantado que alguien me diera esta charla antes, así que aquí les dejo mi correo, mi información de LinkedIn, y si tienen más curiosidad sobre esta campaña, ese segundo código QR les da toda la información y los datos son disponibles. Eso, muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer mucho a Daniela por la velocidad de la información. No solo es el tema de su investigación, sino el proceso de optar por unos estudios en el exterior, que puede ser que esté dentro de su carpeta de educación y que quiera dar alguna orientación al respecto, ¿no? Como les dije, la presentación está grabada, se va a colgar en el canal de YouTube de la facultad para que puedan recrear alguna información y puedan acordarse de algunos de los temas planteados. Más bien, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, podríamos dar paso a ver, espérense un ratito. Présteme el corbata. Ay, sí. A ver. Buenas tardes. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero digamos empezando con lo que vimos de las becas. Quisiera saber si en el proceso que se aplica esta beca Fulbright, ¿hay alguna limitante con las asignaturas de la carrera? Porque entiendo que exigen el título de ingeniería, pero he visto a algunas personas que quieren validar sus títulos afuera en distintas disciplinas, sea medicina, licenciatura, ingeniería, que han tenido problemas cuando les revisan su currículum, y hay algunas materias que bien no cumplen los requisitos de estas universidades de afuera,
o que les toca volverlas a repetir con otro enfoque. Entonces quisiera saber en ese aspecto si tuviste problemas o cómo fue. Ok. Con Fulbright no, o sea, con Fulbright lo único que te pide es que tengas tu título de ingeniero ambiental, ingeniero civil. Como les dije, las tecnologías no aplica para las becas Fulbright, entonces con Fulbright no tienes ningún problema. Ellos solamente están interesados que te hayas graduado y tengas tu título. Pero cuando realizas las aplicaciones a las universidades, sí son requisitos más específicos. Entonces, lo que tú mencionaste, en mi caso me pedían que tenga cálculo 1, cálculo diferencial, y algunas personas no la tenían. Yo cumplía, entonces no tuve que tomar ninguna materia extra, pero las personas que no cumplían, que venían como de carreras de física o de sistemas que no habían tomado esas materias, les daban la oportunidad de antes de empezar la carrera tomar esas materias como en cursos cortos. Entonces, depende mucho de la universidad. Con Fulbright no vas a tener ningún problema porque la carrera de ingeniería ambiental cumple con todos los requisitos, pero de ahí, dependiendo de la universidad, te van a pedir tal vez algunas materias extras y en el caso de que eso sea, ellos igual te dan la oportunidad de tomarlas. Yo no conozco el caso de que le hagan revalidar materias porque se graduaron. Yo no conozco, puede ser que haya. Pero los que hemos ido a estudiar posgrados relacionados con el pregrado, no conozco de alguien que haya hecho revalidar. Pero sí hay, no solo de las nuestras. A los estudiantes de los Estados Unidos les hacen revalidar más, porque, por ejemplo, allá tienen matemáticas 1, 2, 3, 4, pero obligatorios son 1 y 2, como matemáticas es difícil, la gente coge 1 y 2 y no la 3 y la 4, para el posgrado les exigen a veces fortalecer los temas de cálculo diferencial, cálculo integral. Pero no sé usted, en Chile no lo hacen revalidar, ¿no? Yo también estudié en los Estados Unidos, no me hicieron revalidar, y de todo lo que hemos aquí yo he conversado, nuestro programa, sobre todo en materias básicas, cumple las expectativas y no tenemos esas. ¿Tienes otra pregunta? Sí, pero vamos a hablar. Gracias. Esta pregunta es más corta, bueno, ya va con el tema de los monitores estos económicos. ¿Cuál es la vida útil de esos? Porque se ven tan pequeños, así como si fueran a durar un poco de tiempo. Ok. Los monitores que vieron en Estados Unidos, esos han estado por décadas. Entonces, depende mucho también de dónde lo ubicas y cómo se lo cuida. La vida útil es bastante buena, entonces yo considero al menos unos 10, 20 años, tal vez más incluso, ajá. Sí. Muy bien, para los que están interesados en estos equipos, hoy a las 2:30 en el laboratorio mío allá en Urián, vamos a tratar de poner en funcionamiento uno de estos equipos. Así es que son bienvenidos para acompañarnos, ¿no? Son de fácil instalación, pero pese a eso no tuvimos ahora... Necesitamos internet. Instalamos con la conexión al internet sobre todo, pero ahora vamos a tratar en el laboratorio de instalarlo. Así que los que quieren asistir 2:30 en el laboratorio pueden estar acompañados. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Esteban. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Daniela. Mi pregunta es, este laboratorio móvil que lo tuvieron de la Universidad de Wyoming, ¿tú qué tan factible crees que en algún momento llegue a replicarse acá en Ecuador, ese tipo de investigación con ese laboratorio móvil? Primero, es un proyecto muy, muy costoso. Como les dije, es una inversión no solo de los equipos, que ya de por sí son miles, o tal vez, por ejemplo, creo que mi instrumento cuesta aproximadamente unos $40,000 o más, pero de por sí montar toda esta campaña, sea en el avión o en el laboratorio móvil, es de millones de dólares. Entonces, todo va a depender del financiamiento y de las organizaciones que puedan financiar estos proyectos. Creo que ahorita es un poco más limitante en Estados Unidos hacer inversión para países internacionales por todas las trabas del gobierno. Sin embargo, yo lo veo muy posible. Tal vez el avión un poco más difícil porque los aviones tienen que ser
específicamente adaptados para los instrumentos, pero un laboratorio móvil tranquilamente se puede crear. No traerlo, pero sí crearlo aquí. Entonces, realmente espero y ansío que esto suceda en el Ecuador. Y le he comentado al profe Páez, si en algún momento existe una convocatoria y los fondos dan para poder crear al menos con algunos instrumentos, sería algo muy, muy bueno que beneficiaría al país. ¿Preguntas? Bueno, Ahí hay otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Primero, es excelente y nos abre oportunidades. Y la pregunta es si quizá el instrumento requiere muchísimo, ¿no? Investigación personal, que todavía no hay científicos, y felicidades por esa carrera, es increíble, pero al menos podría haber algún centro de investigación donde se puedan probar los instrumentos de estos VOCs, o también de otros como metano podría ser, ¿no? Y eso tal vez tiene la Poli algún mapeo de esto en un centro de pruebas quizá de estos instrumentos para calibrarlos o para probar que funcionan. O sea, en Quito existen 9 estaciones meteorológicas, tal vez el profe me corrige si estoy mal. Por ese lado, creo que hace falta muchas estaciones meteorológicas. De ahí centros de investigación que realice esto específicamente. Con esos instrumentos no creo realmente que existen, pero existe el Centro de Investigación de la San Francisco. Entonces realizan esto de las radiosondas, que son los globos, que igual dan mucha información para la parte de ozono y del perfil atmosférico. Sería muy, muy bueno realmente crear algo así, porque por lo menos los centros de investigación que existen son para análisis de calidad del aire en industrias. Entonces creo que eso es lo que realiza, por ejemplo, el SICAM en agua, en suelo, en aire. Entonces, de esta forma, trayendo esos instrumentos o, por ejemplo, comenzando con estos sensores de bajo costos, ya sería un paso muy grande para traer más instrumentos e invertir en diferentes lugares. No creo que exista un lugar específico, pero sería muy bueno implementarlo. Pero para este tipo de sensores, la red de monitoreo del aire de Quito tiene equipos que son certificados con procedimientos de la EPA y tienen protocolos de medición que garantizan la confiabilidad de los datos. Y hay un trabajo que hicimos con Quintiaro, un trabajo de titulación, en donde testeamos unos equipos de estos de otra marca frente a los que hacen la red de monitoreo del aire de Quito, que tienen intereses para en el repositorio de kits de la facultad, ¿no? Y son equipos que utilizamos para el equipo. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen más preguntas, después siéntanse libres de contactarme. En serio, si puedo ayudarles, con todo gusto. Pues, muchas gracias por venir y por la oportunidad. Muchas gracias.